Hotel. Muy buenas noches, bienvenidos a Esta Casa No es Hotel. Como ya les había comentado antes al público que nos ve, Esta Casa No es Hotel se ha propuesto entrevistar a todos los candidatos a las elecciones del próximo 20 de octubre. Ya estuvo en nuestro set Óscar Ortiz, candidato al Movimiento Demócrata, y esta noche hemos invitado a Víctor Hugo Cárdenas, candidato por la presidencia por UCS. Víctor Hugo Cárdenas es un personaje, como todos ustedes saben, conocido en la política nacional. Es lingüista de profesión, militante de la causa indigenista fuertemente entre los 70 y los 80. En la década de los 90, 93 específicamente, remeció, digamos, el escenario político, acompañando a Gonzalo Sánchez de Lozada en la fórmula presidencial. Víctor Hugo Cárdenas fue vicepresidente del país entre el 93 y el 97. Desde el año 2005 se perfiló como opositor de Evo Morales y en el último tiempo ha estado muy cercano a las plataformas ciudadanas hasta decantar en lo que hoy es candidato a la presidencia por UCS. Es de esa última etapa que evidentemente nosotros queremos hablar. Esta es una entrevista netamente política y por lo tanto fundamentalmente lo que nos interesa es esta última etapa. Bienvenido a Esta Casa No es Hotel, Gracias, Víctor Hugo. Muy buenas noches, un saludo cordial a su equipo y a todos los televidentes del país y del exterior. Muchísimas gracias por acompañarnos. Después del corte empezamos la entrevista al candidato Víctor Hugo Cárdenas. Esta Casa No es Hotel. Esta noche estamos haciendo una entrevista al candidato Víctor Hugo Cárdenas y yo quiero empezar, don Víctor Hugo, preguntándole: usted fue vicepresidente, como lo hemos señalado en esta pequeña introducción sobre su vida, de Gonzalo Sánchez de Lozada entre el 93 y el 97. Es el periodo donde ha ocurrido la capitalización. Pero a usted nunca se le responsabiliza, nunca se le dice nada sobre la capitalización. ¿Qué opina hoy de la capitalización por la que, digamos, nunca nadie le ha indalgado, le ha asignado ninguna responsabilidad? Ya, en primer lugar, conviene destacar, Susana, que en varios lugares mendilgan haber sido vicepresidente del segundo periodo de Sánchez de Lozada, del 2002-2003, donde yo absolutamente no tengo nada que ver. La guerra del gas, la guerra del agua. Y como bien usted decía, sino del primer periodo. Del primer periodo, del 93 al 97. Lo que un colega periodista suyo me dijo: usted nada tiene que ver con el GONI 2, pero sí con el GONI 1. Correcto. Ahora, dentro de la alianza de los cataristas con los movimentistas, no ha habido una división del trabajo. Aspectos sociales estaban a cargo de nosotros, le menciono como participación popular, como la reforma educativa, la ley de territorio que acabó siendo la ley INRA, los derechos de las mujeres, la titulación de mujeres del campo indígenas, porque antes de octubre del 96 las viudas no podían ser titulares de propiedad agraria y en la ley INRA ya está contemplado, el 96. En esa división de trabajo, el tema de capitalización, como el de minería, no estaba bajo nuestra, llamémoslo, responsabilidad, o mejor, coordinación. Esa área estaba a cargo del MNR, pero no por eso puedo decir que nada tengo que ver. Hemos sido parte de un gobierno, somos co-responsables. Y ciertamente, como todas las medidas, nunca hay gobierno perfecto, tiene obviamente luces y sombras, y creo que esta medida en particular tuvo más luces que sombras, tanto que hoy ese aporte, junto a otros aportes de otros gobiernos, desde Banzer, recuerden las conversaciones entre Banzer y Ernesto Geisel a principios de los 70, inició varias gestiones que culminaron vendiendo gas a Brasil y a Argentina, nuestros principales socios. Y lo que el actual gobierno de Evo Morales ha hecho es cosechar toda esa serie de negociaciones. Y Bolivia hoy tiene su principal fuente de ingresos, el gas. Ojalá que los problemas que estamos atravesando puedan ser solucionados para que no tengamos escasez de gas y tengamos que importar de Chile, por ejemplo. Argentina acaba de vender gas al exterior.
a posibles mercados bolivianos, porque Vaca Muerta es un yacimiento inmenso. A ver, quiero pasar un poco de tema. Podríamos quedarnos discutiendo mucho acerca de la capitalización y de los recursos que se restaron o digamos que se incorporaron dependiendo de la visión que cada uno tenga sobre la capitalización, pero yo quiero avanzar. Una de las críticas más grandes que se hace a la oposición, don Víctor Hugo Cárdenas, es la incapacidad que ha tenido de unirse. Yo le pregunto a usted, que se lo ha visto muy firme en la búsqueda, digamos, de la candidatura, en la presentación de la candidatura. ¿Cuáles son las razones personales y políticas que lo llevan a lanzarse a una candidatura y no ser de inicio, digamos, parte de un frente? A ver, les responderé en dos etapas. No comparto la primera parte de su pregunta sobre la incapacidad de la oposición para unirse. Pero no está unida. No, no está unida, efectivamente, pero menos mal. Porque quien hubiese aplaudido y hubiese hecho fiesta si la oposición se unía era Evo Morales y el gobierno. El discurso, las acciones para unir a la oposición y descabezarla en un tris-tras es Evo Morales y su gobierno. Eso no es ningún secreto. Ahora que los medios de comunicación pongan en el escenario mediático de que la oposición está dividida, es incapaz de unirse, es un efecto mediático. En segundo lugar, en democracia, la votación popular, y mucho más en la historia política boliviana, no se dispersa como muchos piensan, se va a concentrar. La gente es sabia en Bolivia y va a elegir la mejor opción. Entonces, decir de que, pobrecitos, si no se une a la oposición, el país no va a saber por quién votar, eso es despreciar y denigrar al votante boliviano, que tiene alta cultura política, si vemos las distintas elecciones. Ahora bien, ¿por qué nosotros hemos trabajado hasta noviembre del año pasado en un proyecto unitario? Efectivamente, pero hay diversas razones para explicar la no concreción. No se logró esa unidad, pero hoy día estamos uniéndonos a nivel de acciones, a nivel de metodologías, por ejemplo, con un objetivo claro: la renuncia del Tribunal Supremo Electoral. Hace más de 2 semanas en Santa Cruz nos hemos reunido comités cívicos, CONADE, candidaturas, plataformas ciudadanas, para, por unanimidad, adoptar esta decisión, iniciar las movilizaciones, dado que hasta mayo el Tribunal Electoral nos renunció. Por lo tanto, hay que renunciarlos, porque con ese tribunal no hay elecciones posibles. Es simplemente, ya se sabe el resultado, Evo y Álvaro van a ganar. Y como en las primarias fabricó resultados, y también el 21F del 2016 fabricó resultados, casi logró un empate como esperaba Álvaro García, ¿no? Entonces con este tribunal no se puede, es un árbitro bombero, hay una acción unitaria y paralelamente seguimos viendo mecanismos para lograr procesos de unidad, pero yo no lo vería como algo malo. Es decir, quien va a estar contento de que se unifique es Evo Morales, porque igual que Maduro lo haría volar la cabeza al principal candidato y tiene el campo libre. No le vamos a dar ese gusto. Las motivaciones de su candidatura, don Víctor. Principalmente, a ver, son varias, pero les resumo. El principal motivo es mi angustia al ver un país en una coyuntura con un gobierno que tiene tanto dinero como nunca en la historia de Bolivia. Y lo derrochó, lo dilapidó. Me explico. Ningún gobierno, desde la fundación de Bolivia hasta hoy, ha tenido tanto dinero, alrededor de 40.000 millones de dólares. Cuando yo fui vicepresidente, Susana, manejábamos 8.000 millones de dólares. 8. Evo Morales maneja recursos 5 veces más. Pero la diferencia es que antes teníamos más ideas, pero poco dinero. Hoy día Evo Morales tiene mucho dinero y pocas ideas. Mencióneme una empresa estatal, pública, exitosa. Ninguna, no me va a mencionar ninguna, ni los televidentes van a poder mencionarlo. Ha dilapidado los recursos. Corrupción, el último escándalo, qué terrible. Cada semana escándalo sobre escándalo. Y el Banco Central soltando dinero, funciona mal una empresa pública, aquí tiene dinero, aquí tiene esto, no. Aprovechando el tema de lo de las empresas, evidentemente usted cree que, por ejemplo, Yacimientos no es una empresa exitosa, por lo que acaba de señalar. Efectivamente, está manejada, y le digo con las letras mayúsculas, no es una empresa manejada
institucional, gerencial y económicamente. Digamos, es una empresa manejada políticamente. Si usted llegara a la presidencia de don Víctor Hugo, ¿qué haría con Yacimientos? ¿La desnacionalizaría? Institucionalizarla, en primer lugar. ¿La desnacionalizaría? No, institucionalizar. La nacionalización, desnacionalización es otro sofisma. No es cierto. Si hablamos de nacionalización, Susana, mencionemos a Armando Vaca Díez. La ley 3058 es la que crea el IDH. Si hay que hablar de nacionalización, o si usted quiere de estatización, hablemos de Armando Vaca Díez, 2005, un año antes de que llegue Evo Morales. Y la bancada del MAS con Evo Morales a la cabeza han votado contra esa ley de nacionalización. ¿Qué hicieron en el 2006, el 1 de mayo? Para empezar esa ley de Armando Vaca Díez, fabricaron su ley de nacionalización. Es lo que el país tiene que saber. Evo Morales y su bancada votaron contra la ley de Armando Vaca Díez. ¿La que efectivamente le devuelve recursos a Bolivia? No, le es devuelve simplemente un recursos a cambio Bolivia, de contratos. pero no le devuelve recursos a Bolivia. Absolutamente. Los recursos siempre han sido de Bolivia, antes y después. Y le voy a dar una prueba. Cuando Bolivia no cumplió la cuota, el volumen de venta de gas al Brasil, se habló de una multa, ¿verdad? Yacimiento no sabía nada de eso. Quien sabía era Petrobras. Las empresas relacionadas con el gas están en manos todavía hoy de las transnacionales. Eso es mentira de que Yacimientos así deshace todo. Falso, absolutamente. Don Víctor Hugo, Petrobras sabe mucho más del gas que el propio IPFB. Lo que vamos a hacer con el nuevo gobierno es institucionalizar IPFB para que operativice las políticas hidrocarburíferas que vamos a realizar nosotros. Vamos a cambiar la ley de hidrocarburos, ciertamente. No puede ser que tengamos una ley, la actual, que ahuyente inversión extranjera. ¿Se ha perforado pozos? ¿Se ha explorado pozos? Ninguno. Bueno, le menciono dos. Madidi, el pozo Liquimune con los venezolanos, fracaso absoluto. Y el reciente, donde íbamos a encontrar un mar de gas, ¿recuerda? En Boyuy no hay gas. O sea, fracaso absoluto. Y si no exploramos, si no perforamos, no IPFB, empresas del exterior y no los atraemos, estamos liquidados como país. Esa es la realidad. Eso entonces, si usted fuera gobierno, le encargaría a las empresas extranjeras que se dediquen a hacer, digamos, la exploración. No le encargaría, yo firmaría contratos entre el sector público, Estado boliviano, vía IPFB, y el sector privado, empresas extranjeras, porque en Bolivia no hay una sola empresa que pueda hacer esa tarea. Se requiere muchos millones, alta tecnología, alta gerencia, pero donde ganemos los bolivianos y también los extranjeros para explorar, perforar y explotar gas lo más urgentemente posible. Volvemos, nos hemos salido un poquito. Le he dado un motivo de mi candidatura, uno. Bueno, más adelante vamos a ir avanzando en los motivos. No. A ver, nos hemos salido un poquitito. Yo le quería preguntar, ¿qué opina sobre las encuestas? Las encuestas en todos los casos le dan un bajo porcentaje. Don Víctor Hugo, en general los candidatos dicen que no creen en las encuestas, pero ¿usted qué opina de ellas? A ver, en dos etapas otra vez. La segunda razón de mi candidatura es de que creo, y lo digo con la mayor humildad, que tengo la suficiente experiencia teórica y práctica para contribuir a encontrar soluciones a los problemas del país. Si yo fuese gobierno, desde el primer día, desde el primer minuto tomaría decisiones. No entraría a aprender, absolutamente. Porque he sido, antes de ser vicepresidente, he sido consultor internacional. He asesorado a gobiernos del exterior. He sido consultor de Naciones Unidas, de UNICEF, de UNESCO. He sido varios años miembro del Consejo Ejecutivo de UNESCO. He sido consultor del BID, del Banco Mundial. Conozco esto. Conozco el negocio de la gestión pública y teóricamente tengo varias maestrías relacionadas con esto. Esa experiencia quiero volcar, por eso me lancé. Ahora bien, las encuestas. Hay encuestas, pienso en el Brasil, hechas por una entidad y cuyos resultados nadie lo discute, oficialismo y oposición, porque las normas son claras. En Bolivia no ocurre eso. En Bolivia las encuestas se hacen por encargo, desgraciadamente. Y además, técnicamente, yo tengo una maestría en marketing electoral otorgada por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Le puedo decir de que cuando se realiza una encuesta, muy rara vez la empresa hace una encuesta para el cliente X. La misma encuesta y los mismos encuestadores se utilizan para cliente X, Y, Z, etcétera, etcétera.
Hay varios defectos. ¿Por Entonces, qué? Porque no hay normas en el país que ¿Usted cree que aclaren todo fabrican esto. los resultados, las encuestas? A ese extremo no, pero lo que sí le puedo decir es de que hay deficiencias técnicas en la elaboración de encuestas. 1, 2, no hay las normas legales que limiten eso. Y 3, hay una relación de quienes elaboran encuestas con determinadas candidaturas. En ese sentido, yo creo que lo que tenemos que ver con el mayor cuidado es el hecho de relativizar encuestas. Y cuarto error, no utilizarlo con fines electorales. Nosotros tenemos nuestra propia encuesta, pero nunca la vamos a publicar porque no nos parece ético utilizarlo como arma de lucha política. Yo sé que algunos lo han hecho. Hay candidatos que han puesto, primero Evo Morales, segundo estoy yo, ¿no? Etcétera. Otro también. O a la inversa. Nosotros no. Ahí, sabemos nuestras encuestas ahí, don Víctor y Hugo, basamos aprovechando nuestra campaña en base a encuestas. sus declaraciones justamente sobre los candidatos. Usted tuvo una postura muy fuerte sobre muy sólida, digamos, en contra de la candidatura de Carlos Mesa. Le acusó de masista encubierto. ¿Sigue pensando eso? Léamelo el texto. ¿Masista encubierto? No, léamelo en el contexto, no solo las dos palabras, sino en qué, cuál es el contexto. Leí un Twitter que Carlos Mesa era un masista encubierto. No. No lo ha dicho No es mi nunca. lenguaje. No lo ha No dicho es mi nunca. lenguaje, porque ¿No cree que Carlos Mesa esté cerca del lo MAS que tampoco? yo dije, y lo digo ahora en tu programa, es que la mayoría de los candidatos, excepto nosotros, Ajá. están tocando la misma melodía que el gobierno. Le doy ejemplos. Evo Morales va a mantener el doble aguinaldo. Usted no lo Comunidad mantendría. Ciudadana lo mantiene. Bolivia dice no lo mantiene. Patsi lo mantiene. Los otros lo mantienen. Nosotros somos los únicos que públicamente hemos dicho no. ¿Pero va a perder votos don Víctor Hugo? Sí. Sobre todo en los empleados públicos, que es más o menos un 15%. Pero beneficiamos al 85% del país. Y a las empresas pequeñas, medianas y grandes que tienen que despedir empleados o que tienen que trasladar el costo del doble aguinaldo a los consumidores. Hace daño, no hace bien, clarito. Segundo, vamos a decir radicalmente los impuestos. Y no solo de este año, el año pasado ya lo dijimos. ¿Ya? Y así hemos ido planteando. Propiedad privada. Sagrado respeto a la propiedad privada. No queremos como otros candidatos que dicen que la propiedad privada es el diablo, siguiendo viejas concepciones marxistas y socialistas. O sea, hemos hecho planteamientos distintos. Hablando de sus... En ese sentido, nosotros decimos, y no lo digo en broma, sino entre broma y serio, al pueblo boliviano que va a dar su voto, si repiten lo mismo que el oficialismo, son fotocopias del gobierno. ¿Por qué votar por la fotocopia? Mejor voten por el original. Entonces, yo creo que la clave de este proceso electoral y de esta campaña es decir cosas que el país necesita. Usted se está caracterizando en esta campaña por tener declaraciones, propuestas, digamos, que han generado mucha polémica. En buena hora. Don Víctor Hugo. De eso se trata. Como aquella de darle armas a las manos de casa, a las amas de casa. Mire, yo que he seguido su carrera profesional, es decir, es un político que naturalmente uno ha seguido, lo hemos conocido de siempre. Jamás me hubiera imaginado que usted pueda entregar un revólver para frenar la violencia de género. Se lo pregunto honestamente, ¿usted cree que un arma frenaría la violencia? Ya, yo le contrapreguntaría, no me estoy cosiendo la respuesta, pero le contrapregunto. ¿Usted cree que los diputados y senadores actuales están dispuestos a entregar armas a la gente para que se defiendan? Don Víctor Hugo, yo no tengo esa respuesta porque yo no soy ni diputada ni senadora, entonces no puedo contestar a nombre de ellos. Los actuales diputados y senadores han aprobado la ley 400. Y esa ley 400 que se aprobó en este gobierno, bajo este gobierno, los diputados y senadores que me están mirando, ellos han aprobado no solamente el porte de armas para mujeres, sino para todos. Bajo una autorización policial. Esa ley habla de armas militares, armas policiales y armas civiles. Calibre 22, con autorización policial, una mujer, un hombre puede usarlos. Entonces, solamente usted quiere hacer uso de esa ley, nada más. Por una parte. ¿Y en qué contexto lo hemos lanzado? En el contexto del Día Internacional de la Mujer. ¿Por qué esperar que llamen las víctimas a la policía? Me están asaltando. O me están
agasando, posiblemente me violen, etcétera, y hasta que llegue la policía ya va a estar violado o peor, asesinada. O cuando de su casa llama, me están asaltando, hay un par de ladrones, ¿no? Hasta que llegue la policía ya es tarde. Cuando usted hace referencia a que no habría que darles armas a cualquier loca, ¿cómo calificaría quién es cualquier loca? Entonces, las mujeres, creo yo, en vez de recibir florcitas, besitos, abrazos de homenaje, reciban una pistola. Tienen que tener mecanismos para garantizar su propia vida. Si no es un arma, sugiérame, Susana, y les pido a los televidentes, ¿qué otra sugerencia? ¿Cómo va a garantizar su vida? ¿Con un carterazo? ¿Con su zapato? ¿Con un palo? ¿Con qué? Siempre la mujer... Entonces la violencia... Y no es machismo, entonces la violencia, ¿usted cree que debe responderse con más violencia? No tiene que ver violencia. Absolutamente, esto es fuera de lugar. Lo que tenemos que comprobar es que siempre el hombre va a tener mayor fuerza física que la mujer. Entonces nosotras les damos un disparo. ¿Cómo equilibramos eso? Hay varias formas. Una de ellas puede ser el arma. No para matarlo directamente, sino para herirlo. Porque esa persona, mujer mayor de edad, con facultades mentales normales, tiene que recibir previa capacitación de uso de armas. ¿Quiénes son las personas de facultades? O sea, ¿cómo se va a calificar, digamos, las personas de facultades normales? Digamos, yo sería una persona con capacidades facultades normales. Yo no lo voy a decir, le voy a hacer un análisis médico, psicológico médico. Y hay especialistas que dicen, señora, usted tiene problemas mentales. Ahí esas no vamos a ocultarlo. Y hay también personas en un espectro amplio de personas normales. Hay personas muy violentas, obviamente, pero no lo va a decir ni usted ni yo. Tiene que ser unas. Y lo mismo, la capacitación de uso de armas tiene que ser personal especializado. Previa capacitación, previo examen médico, se le otorga el arma, obviamente con registro, autorización, lo que la ley dice, tenencia, porte, está legislado ya. Pero si entonces, apunta eso, y no significa violencia. Tiene el arma en la cartera, evidentemente en la cartera la lleva a casa y en casa a veces hay niños, hay una serie de cosas. ¿Usted no teme que por ahí esos niños puedan encontrar el arma de mamá y generarse una desgracia? Porque los niños por ahí no saben de la capacidad ni de la magnitud de lo que esto podría suceder. Pero usted subestima a la madre. ¿Cómo va a poner un arma al alcance de los niños? Me parece, hasta no hay que poner un fósforo al alcance de los niños, obviamente que sí. Bueno, se lo digo esto porque en países donde se liberaliza tanto el uso de las armas como los Estados Unidos, ¿no? Ha visto los accidentes terribles que han sucedido dentro de las escuelas. Pero no es con armas cortas, son con metralletas, armas de uso militar. Nueva Zelanda está restringiendo armas de uso militar, pero si usted se fija en Estados Unidos, se fija en Suiza, Finlandia, Islandia, son pocos los asesinatos de mujeres. Pero veamos Bolivia, Venezuela o Brasil, donde no se permite el porte de armas, la mayor cantidad de personas asesinadas son mujeres. En Brasil concretamente, cuando se aprobó una ley donde se decía ya no portan armas, el asesinato de mujeres creció. En los últimos 4 meses se redujo en Brasil 24% el asesinato de mujeres. Son datos empíricos y reales. Y para no ir lejos, veamos Uruguay, Paraguay y Chile, donde el asesinato de mujeres, Susana, y estimados televidentes, son escasos. Entonces aquí no hay que ideologizar ni decir armas sinónimo de violencia. El cuchillo también es violencia. El cuchillo sirve para cortar pan, pero también para matar personas. El arma es lo mismo. Entonces, y le digo, a usted manejar arma... ¿Es lo mismo que tener un cuchillo de cocina dentro del cajón de la cocina que tener un arma? Para defender la vida de un asaltante que está atravesando el muro de su casa, el cuchillo no es efectivo. Pero un disparo al aire va a disuadir al ladrón. Me tengo que ir a un corte. Quédese con nosotros en esta casa, no es hotel. Volvemos hablando con el candidato a la presidencia, Víctor Hugo Cárdenas, por UCS. Don Víctor Hugo, en el anterior bloque habíamos escuchado a un Víctor Hugo que en el año 93 a 97 se dedicaba mucho a políticas sociales, particularmente la reforma educativa, que es donde usted le puso muchísima atención, y a lo largo, después de dejar la vicepresidencia, estuvo muy atento a temas educativos, que era fundamentalmente donde lo escuchábamos en la televisión. En la televisión y en otros sectores, ¿no? Sus publicaciones tenían mucho que ver con educación.
Sobre estas propuestas que generan polémica más allá del efecto que esto pueda tener electoral, ¿no? Es decir, estas propuestas nunca antes habían sido escuchadas a usted decir, digamos, del uso de las armas, etcétera, ¿no? ¿Ha pasado algo en su vida? ¿Ha evolucionado de alguna forma hacia estas propuestas, o eran antes propuestas que usted ya tenía y era simplemente que no las conocíamos, solamente conocíamos su vena de educador? No, dos cosas. El contexto electoral, uno, y segundo, la cantidad de mujeres asesinadas. No puede ser. Incluso mujeres que tenían entrenamiento de defensa personal, asesinadas. Mujeres de diversa condición social. No solamente gente, llamámoslo, pobre, o mujeres que son jefes de familia, sino mujeres profesionales, universitarias. Y eso, no podemos cesar los ojos a eso. Bolivia, en Sudamérica, es uno de los países, junto a Venezuela y Brasil, con mayor cantidad de mujeres asesinadas. Y eso no es hacerle con discursitos, ni con horas cívicas. Don Víctor Hugo, usted me decía al corte que necesita mucho tiempo para la elaboración de propuestas. Y yo aquí le voy a preguntar, ¿cómo elabora sus propuestas? Ahora me dice, bueno, en base a el tema de las armas, me parece que es en base a los resultados que están dando, ¿no? Evidentemente hay una ola de feminicidios que es atroz, entonces, en base a qué está elaborando sus propuestas, porque más allá de lo que la estadística diga en cuanto a los feminicidios, el hecho de las armas y la propuesta de las armas no ha sido una propuesta, digamos, que se haya recibido o lo haya subido en las encuestas, por lo menos en las encuestas que nosotros vemos, más allá de las metodologías que usted explica que en nuestras encuestas sí. Ajá, en las encuestas de usted. Debemos de conocer, Susana, que hemos comenzado con una opinión adversa al comienzo, sobre todo las 2 primeras semanas, ¿ya? Pero hemos hecho una medición a los 30 a 35 días, se invirtió. Más de 2/3 de la población femenina del país apoya el porte de armas como una política o como una acción de seguridad personal. ¿Dónde están los datos de los 2/3? ¿Los va a publicar en algún momento? No, nosotros trabajamos esto. Yo soy profesional en este campo. Les repito. Pero ¿de dónde podríamos nosotros extraer esos datos? Es decir, bueno, los 2/3 de las mujeres de la población boliviana. Después del programa podemos conversar, pero esto nosotros no los publicamos, solo lo utilizamos con fines de diseño de nuestra campaña interna. Pero eso le puedo garantizar que además le voy a dar un dato que es sorprendente. Hay mujeres en Bolivia que ya están usando armas. Es decir, lo que quieren las mujeres en el fondo, en términos generales, es la libertad para defenderse ellas mismas. Eso es lo que hemos descubierto y es impresionante. Y ahora esto no es solamente con fines electorales, como uno podría decir, o con fines de armar escándalo. Dígame, Susana, y díganme los televidentes, ¿qué otra acción concreta, específica para defender la vida de las mujeres? Yo apoyaría eso. Un educador como usted, ¿no apelaría más bien a la educación, por ejemplo? No sé, es decir, yo concuerdo que el tema... Usted parece que tiene la figura de educador, que yo trabajo con florcitas, con besitos. No, la educación ¿También debería inculcar armas? Seguridad, no armas, seguridad. Yo no soy militar, soy educador. Y la vida de las personas es un primer valor, no solo de educadores, de todo ser humano. Podemos diverger en varios aspectos, pero proteger y garantizar la vida es una obligación de todo ser humano, no solo de educadores. Pero ¿no le parece que no se garantiza la vida dando armas? Porque si uno da armas, evidentemente por ahí alguien resulta muerto. A ver, para usted arma es sinónimo de muerte y no le veo decir arma sinónimo de vida. ¿Por qué deducirlo a muerte? Eso ya es muy tendenciosa la interpretación. Arma también sirve para proteger la vida. Bueno, lo vamos a dejar. Don Víctor Hugo Cárdenas interpreta arma como sinónimo de vida. Creo que ese es No, me está haciendo decir otra cosa. Arma significa vida, pero también significa muerte. El cuchillo significa vida, también significa muerte. El pasador, los guatos de su zapato, significan vida, pero también significan muerte. ¿No ha visto en las cárceles gente que es ahorcado en los minibuses, en taxis, con un guato que la ahorcan? O sea, depende del uso
¿Qué uso se le da? Eso de decir que solo vida o solo muerte es muy simplificador. Don Víctor Hugo Cárdenas, le han dicho en las redes sociales, todo uno puede leerlo como que usted se presenta como un candidato conservador. ¿Usted recibe alguna colaboración intelectual del Partido Social Liberal de Bolsonaro en sus propuestas? Absolutamente nada. ¿Ninguna? Ninguna. Además, le voy a decir un dato, una primicia, que no lo dije, lo digo ahora. Muchos me atribuyen que la defensa de la vida, de la familia, mi posición antiaborto es por mi relación con los cristianos. No es cierto. Yo nací de padre aymara y mujer aymara. Yo soy de una familia aymara, indígena. Y en el mundo indígena, Susana, la vida es primer valor. Y cuando en el mundo indígena hay una granizada, ¿no?, que destruye los cultivos, los sabios, las autoridades buscan quién abortó, porque eso es un castigo divino. Los que conocen la cultura aymara y culturas indígenas lo ven así. En ese mundo yo me he formado. Si eso usted lo llama defensa de la vida, defensa de la familia, posición antiaborto, conservador, soy conservador en valores, en morales y en principios éticos, desde mi cultura indígena. Pero los temas de salubridad no deberían mezclarse con mitos. No son mitos. Cultura no es mito. En mi vida juvenil yo tuve relación con la iglesia bautista. Y luego con la iglesia católica. ¿Ahora en qué iglesia está, don Víctor Hugo? Alguna vez escuché, no estoy segura, por eso se lo pregunto. ¿Usted es metodista? No. De joven he sido fiel, perteneciente a la iglesia bautista. Bautista. Los metodistas estaban en otro lado de mi comunidad, en Ancoraimes, pero a orillas del lago Titicaca, en mi zona, estaban los bautistas. Cuando me vine ya a La Paz, he trabajado en una ONG llamada CIPCA, que la dirigían los jesuitas, Javier Albó, Luis Alegre, Claudio Po, etc. Y ahí he visto cerca en el trabajo diario los valores del cristianismo, no evangélico, sino católico, así que me relaciono con todos ellos. ¿Qué religión profesa usted ahora mismo? Cristiano. ¿Usted es cristiano? Sí. Pasando a los temas nuevamente de alianzas ¿no? Hay versiones extraoficiales que hablan de un posible acercamiento entre usted y el candidato Ortiz. ¿Es esto cierto? Yo estoy cerca de todos los candidatos. Perdón, menos de Evo Morales y de Félix Pazzi, no, que son parte del MAS. Pero con nosotros nos llevamos muy bien. ¿Tuvo al principio una posición crítica con Carlos Mesa? ¿Ya no la tiene? No, siempre voy a tener posición crítica. Yo no pienso igual que él. Es mi amigo. Es mi compañero de curso, hemos estudiado juntos en la universidad. Yo he sido consultor de entidades internacionales con su esposa, con Elvira. La relación personal es cercanísima, pero la visión de país, la visión de economía, la visión de políticas sociales, etcétera, internacionales, no pensamos lo mismo. Por ejemplo, yo nada tengo que ver con el Foro de Sao Paulo. ¿Me entiende? Carlos va a mantener el doble aguinaldo, tendrá sus razones. Yo no, lo voy a quitar porque eso perjudica. No quiere tocar el sistema de impuestos, yo lo voy a tocar, lo voy a reducir a menos de la mitad, sistema de impuestos. No voy a estatizar todo. Yo voy a quitar el poder a los burócratas del Estado y dar ese poder a la ciudadanía. Empresarios pequeños, medianos y grandes van a ser quienes generen riqueza en este país. Y no les voy a ahorcar con impuestos, como hoy día sucede. ¿Qué haría con los bonos? Porque la recolección de los bonos se hace bien. Vamos a focalizarlo. Ahí tenemos también cuestiones diferentes. Yo sé que todos los candidatos van a mantenerlo. Por ejemplo, le doy un caso concreto. La renta dignidad. Hoy los reciben los ancianos de toda condición social. Nosotros vamos a dar prioridad a los ancianos y ancianas que sí lo necesitan. Si hay que aumentar bono, hay que focalizar a los que sí lo necesitan. Hay ancianos y ancianas, lo mismo. Hay que focalizar y priorizar. ¿Solamente los reciben los chicos de las escuelas públicas? Es que la Constitución impide que los de privados reciban. Es una prohibición constitucional. ¿Usted le daría a los privados también? ¿O? No. Las bibliotecas escolares. Por ejemplo, yo que conduje y coordiné la reforma educativa, hemos dotado a las escuelas públicas bibliotecas bilingües. Aquí en aymara y en castellano. En zonas quechuas, Cochabamba, Chuquisaca, en castellano y en quechua. En el oriente, en castellano y guaraní. Pero no se puede dar, como eran nuestros deseos, a las escuelas privadas, porque la Constitución te prohíbe. Hay que cambiar para que haya una buena síntesis y complementación público-privado. Pero en ese sentido vamos a mejorar. No vamos a
perjudicar sobre todo a los sectores más necesitados, sino más bien darles más apoyo y beneficio. Don Víctor Hugo, sus ideas sociales evidentemente han generado mucha polémica. Usted lo ha señalado aquí también en este Me alegro que generen polémica. En este programa no se retracta de ninguna de sus posiciones. Hace poco en un programa de la televisión ha señalado que una niña violada tiene condiciones biológicas de ser madre. Manifestó su posición antiaborto abiertamente, ha manifestado abiertamente su... Se refiere a la niña Victoria, ¿verdad? Así la bautizaron, Victoria. Claro, pero la niña es la niña que nació, ¿no? O sea, hay otra niña que fue violada. Manifestó abiertamente su postura en contra de la ley de identidad de género. Eliminaría todas, digamos, si usted fuera presidente, eliminaría todas las formas de aborto, incluso las que hoy están permitidas. A ver, vamos parte por parte. He hecho varias preguntas. Hemos opinado sobre un caso concreto, ¿ya? La criatura llamada Victoria, bautizada por 2 sacerdotes católicos. Una niña que muy tempranamente fue obligada a ser madre, producto de una violación. Yo y todos condenamos al violador. Tiene que merecer las sanciones más ejemplarizadoras. Se intentó hacer abortar a la niña. La ley, el Estado, funciona tan mal que tardaron tanto que cuando ya intentaron el aborto, ya era muy tarde, porque la niña nació viva. No intentaron el aborto, adelantaron el parto. ¿Perdón? No intentaron el aborto, adelantaron el parto. Ya, pero el fallo judicial, ¿cuándo salió? Tardó mucho. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos refleja? El Estado está mal preparado para eso. Como sociedad, como Estado, como gobierno, hemos fracasado en nuestro proceso educativo. Una niña de escasa edad siendo madre es un escándalo, es una tragedia. No es el caso general, pero es un caso particular. Menos mal que hubo la tía. Dijo, yo me voy a hacer cargo de esa criatura. No la podemos obligar a la niña a que críe una criatura producto de una violación. Entonces, pero tampoco el aborto es lo que soluciona. Imagínense que hubiese hecho a tiempo un aborto. Como los médicos, hay países donde los médicos dicen a los 10 o 20 meses. Que se hubiera cumplido la ley y que se hubiera hecho el aborto como era el deseo de la pequeña, se hubiera cumplido la ley y se hubiera hecho el aborto. Eso está dentro de la legislación, es una legislación anterior incluso al movimiento al socialismo, ¿no? Que especifica que en casos de violación el aborto está permitido. ¿Usted anularía esa ley? Le corrijo, es durante este gobierno, no es anterior. La sentencia constitucional es de 2014. Y el 2014 ya Evo Morales gobernaba. No, ¿Y qué dice? Las causales del aborto están en el Código Penal anteriores. De acuerdo. El Código Penal que se abrogó aumentaba las causales. Ese se abrogó, no pasó nada más. Pero las causales del aborto están muchísimo antes de este gobierno, por supuesto, están en el Código Penal. Riesgo de vida y malformaciones congénitas. Exacto. Esta niña quería acceder a una violación, no accedió porque evidentemente el sistema, no sé, pasó ahí una serie de cosas de las que podemos discutir. Mi pregunta concreta, ¿usted, si fuera presidente, anularía esa ley que permite a una menor abortar si es que ha sido violada? A eso voy. La sentencia constitucional solo habla de violación y dice que puede abortar a simple denuncia de la madre. 2014, bajo este gobierno. ¿Y qué tal si no hubo violación? Y nos dice, está diciendo la verdad. Ojo, es un grave defecto de nuestros magistrados. Entonces, a las niñas no hay que creerles. No. Cuando llega una niña de 14 años, de 12 años, de 11 años embarazada, llorando, ¿no hay que creerle que la han violado? Las dos posibilidades. Puede ser producto de violación como puede no serlo. A los 11 años una tiene la voluntad de tener sexo. Sí, a los 11 años me dice, por lo general es violación, ¿ya? Pero ahora estos son casos excepcionales. Esta niña que tenía 14 años, el caso está comprobado que es violación, está detenido el autor. Ahí no hay lugar a discusión, Ahora, dígame, dividamos el aspecto, porque esto es un problema complejo y no conviene simplificarlo. Vamos por el aspecto moral y el aspecto médico y el aspecto legal. ¿Qué dicen los médicos? ¿A partir de qué edad una niña, una persona, mujer, puede concebir una criatura? En términos médicos solamente. ¿15 años? ¿14 años?
12 años, No, 10 años. también pudiera ser 10. Una Puede vez que, ser, médicamente hablando. Médicamente hablando, Perfecto. también puede ser 10. Pero Perfecto. bueno, es que no solamente es el tema biológico, No, don voy a Víctor eso, Hugo, voy a eso. también hay temas, usted es educador, Estoy también yendo a hay eso. temas psicológicos, le ¿no? pregunto, exacto. Pero en términos médicos, yo he repetido eso. El médico que atendió, en este caso, ha dicho que biológicamente podía concebir. Y me han hecho decir a mí que yo estoy aconsejando que las niñas conciban hijos. Eso ya, escándalo mediático, periodístico. El médico, esa es la visión médica. Moralmente no es aceptable. ¿Me entiende? Aunque médicamente sea posible, moralmente es condenable. Y yo estoy entre los no abortistas o anti-abortistas. Ahora bien, anti-violaciones. Veamos la ley. La ley le permite abortar a la pequeña. Sí. La ley coincide con lo médico y con lo moral, es la pregunta que tenemos que hacerlo. En la legislación, según los países, varía. En el exterior hay países donde autorizan antes de los 10 meses, sí puede abortar. A los 15 meses, otros dicen a los 20 meses. Varía la norma. O sea, hay que hacer cuadrar lo legal, lo médico y lo moral. Moralmente no hay nada que justifique el aborto. Quitar la vida humana es asesinato. Y el aborto es un término disfrazado de asesinato. Una niña de 11 años que ha sido violada, yo le estoy poniendo un caso específico y quiero que me responda específicamente. Una niña de 11 años que ha sido violada, ¿usted cree que no debería abortar? Y pongamos al revés. Si aborta, ¿se soluciona el problema de la niña? ¿Qué soluciona el problema del aborto? Nada, absolutamente. El trauma que ha sufrido esa niña, condenable por cierto, va a seguir marcada. Entonces, ojo. Pero además tiene que criar al bebé. No, peor. No, pues no puede criar. Producto de violación, ¿cómo va a obligarle a ser madre? Para eso tiene que estar un familiar o el Estado. Hay centros de acogida, hay centros del Estado, del municipio que ayudan en eso. Pero el matarlo no soluciona. Cuando no se permite el aborto a una niña de 11 años que ha sido violada, se la obliga a ser madre. Así luego el bebé nacido se dé en adopción. Se obliga a una niña a ser madre. Yo le digo con toda franqueza, Susana, yo no confiaría ni en el juez, ni en nadie. Yo dejaría esa responsabilidad a la familia. La familia, más que el Estado, debe decidir eso, porque es un asunto excepcional, no es el caso generalizado, excepcional, y que la familia decida cuál es la mejor solución en este caso, porque no solo la niña que es madre, sino la familia va a cargar con esa cruz. Si esa cruz va a cargar ella, que la familia decida, pero no otras personas en lugar de ella. Bueno, yo le digo algo más. En este caso en particular, la familia y la niña había decidido, así tenga biológicamente la edad para ser madre, la niña había decidido abortar, la familia había decidido abortar, y unos entes externos a la niña y a la decisión de la familia y al derecho que tenía la niña porque se lo otorga la ley, le han dicho otra cosa. Pero bueno, ese es otro tema. A ver, para finalizar, porque ya me tengo que ir. No, brevemente, permítame decirle, yo he visto tragedias peores. Niños y niñas con menos de 10 años, con cáncer, no por 8, 7, 9 meses, años terribles. Claro. Pero, yo no estoy justificando, es una tragedia que una niña violada tenga que estar frente a esos asuntos. Y es una tragedia quizás también obligarla a ser madre. Quédese con nosotros, sí. Estamos entrevistando a Víctor Hugo Cárdenas. Volvemos ya para las conclusiones, lamentablemente, del programa. Volvemos ya en el último bloque de la entrevista al candidato a la presidencia, Víctor Hugo Cárdenas. Don Víctor Hugo, para finalizar, una preguntita chiquitita. ¿Impulsaría en materia económica, impulsaría la economía comunitaria? Usted sigue siendo indigenista, ya no lo es. La economía comunitaria se ajusta a yo no soy indigenista ni indianista, soy catarista. Indigenista es, por ejemplo, Franz Tamayo. Indigenista es Evo Morales. Indianista es Fausto Reinaga, es Felipe Quispe. Yo soy catarista. Tenemos una visión más amplia. No creemos que el indígena sea bueno o malo en sí mismo. Digo, no solo sea bueno, sino también es bueno y malo como cualquier ser humano. Somos más amplios. En el tema de economía comunitaria, cuando yo fui vicepresidente, hemos coordinado, hemos trabajado la entrega del título de propiedad colectiva territorial al TIPNIS, marzo del 97.
Al TIPNIS le hemos reconocido 1.200.000 hectáreas. Evo Morales, como dirigente sindical y como gobernante, les quitó más de 200.000 hectáreas. Es el actual polígono 7 para ampliar Cocales. Sobre esa base ya material territorial, queríamos combinar el plan de vida que tienen los pueblos indígenas del TIPNIS con el plan de desarrollo nacional, para que haya una complementación y ver el desarrollo de dichos pueblos. Eso es economía comunitaria en serio. No hubo tiempo. Siendo gobierno, retomaríamos esas iniciativas, algo que este gobierno no fue capaz de hacerlo. Solo se quedó en el discurso y los engañó y reprimió a los indígenas. Nosotros no haríamos eso. Sí impulsaría la economía. Claro, porque es una realidad. Los pueblos indígenas tienen derecho a desarrollar sus valores, su cultura, su sistema de gobierno, su moral, su ética, su política. Tienen todo el derecho 30 histórico. segundos para despedirse. ¿Con qué quiere que se quede la gente, don Víctor Hugo? Con la idea de que yo no soy amateur en este campo, no voy a debutar en el campo de la gestión de gobierno, tengo experiencia. Juzguen lo que hicimos en el pasado, 93 al 97. Bolivia ha cambiado totalmente por las medidas que se ha tomado en participación popular, en el SUMI, en la ley INSA, en derechos de que otorga a la mujer, la ley de violencia contra la violencia intrafamiliar, la ley forestal, la ley de descentralización, etcétera, etcétera, etcétera. Avanzaríamos mucho más, tengo experiencia teórica práctica y eso quiero poner al servicio del país para crear una Bolivia con menos desigualdades, menos injusticias, menos discriminación, menos corrupción y menos narcotráfico. Se olvidó de la capitalización, que ha sido la medida más cuestionada, más cuestionada, más hablada, que ha dado muchísimo que hablar. No me olvidé, no, cuando dije con menos desigualdades, eso no se hace con palabras, se hace con recursos. Y los recursos significa asociación, interés boliviano público, inversión extranjero para generar riqueza. ¿Volvería a capitalizar? La palabra no es la mejor. Lo que haría es formar empresas mixtas. Estado asociado con inversionistas extranjeros y también con inversionistas nacionales. No hay que tener temor a esa relación. Me tengo que ir, don Víctor Pues Hugo. Le agradezco mucho haber estado esta noche conmigo. Hasta pronto. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado esta noche en la entrevista a Víctor Hugo Cárdenas, candidato a la presidencia a las próximas elecciones de octubre por UCS. Quédese en la programación de ATV conmigo hasta el siguiente domingo. Muchas gracias y buenas noches.